A los que no he podido saludar, Dios les continúe bendiciendo después de este precioso tiempo que hemos tenido de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de cantar alabanzas a su nombre. Pues llega el momento entonces de abrir la palabra y la idea es entonces continuar con el tema que hace un buen rato venimos contemplando, que es ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Ya estamos próximos a terminar. Realmente hay mucho que hablar de la persona de Cristo, muchísimo, y profundizar muchísimo, pero eh, vamos a estar terminando próximamente los temas. Lo que hemos visto, lo hemos visto muy someramente. eh, entonces vamos a continuar hoy. Yo quisiera que leyéramos ese par de versículos que han sido como la base del estudio. Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuchen, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está claro el texto, ¿verdad? Él es el único medio de salvación. Es por eso que es tan importante saber quién es Jesucristo, porque Él es el único medio de salvación para el ser humano. Y Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. O sea, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere tener una relación con Dios, usted necesita conocer a Cristo, a Cristo. Es por eso que nosotros debemos saber quién es Jesucristo, ¿verdad? Hemos visto entonces varias cosas acerca del Señor Jesucristo, empezando por las falsas doctrinas acerca de Jesucristo, lo que el mundo considera que es. Hemos visto a Cristo, el logo, la expresión personal del Padre. Hemos visto a Cristo, la exacta representación de su sustancia, de la sustancia del Padre. Hemos visto cómo la Biblia desde el antiguo tiempo habla acerca de Cristo, todo apunta hacia Él. Hemos visto a Cristo como verdadero hombre en su naturaleza humana, ¿verdad? Vimos desde el principio de su concepción virginal la manera tan diferente como Él fue concebido a diferencia de los seres humanos, como fue protegido por el Espíritu Santo, ¿sí? Eh, Hemos visto su agonía en Getsemaní, todo lo que representó su sufrimiento. Vamos a hablar un poquito de eso más adelantico también, para ir cerrando entonces. Vimos entonces a Cristo en su naturaleza humana, pero también vimos a Cristo en su naturaleza divina, como Cristo verdadero Dios. 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? O sea, un ser con dos naturalezas, una humana y una divina, ¿sí? Vimos, a ver, ¿qué más vimos? Bueno, todas sus obras sobrenaturales como Dios, como hombre Dios, ¿sí? Sus milagros. Ok, yo quiero compartirles algo. Yo quiero compartirles algo. A ver si esto me deja.
Esto es el testimonio de algunos autores no cristianos, personas que hace muchos años, por allá en la era naciente de la iglesia, no cristianos, autores cristianos que hablaron acerca de Cristo. Muchos escritores de la antigüedad no creyentes han testificado acerca de la existencia histórica de Jesús, pero son muy pocos de ellos que han testificado lo que los cristianos creían acerca de Cristo, que era divino. Hay testimonios de autores de los primeros siglos de la era cristiana que dan fe de la creencia de los cristianos en la divinidad de Jesucristo, ¿sí? Uno de ellos era Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, quien en una carta dirigida en el año 112 al emperador Trajano escribe acerca de los cristianos. Escuchen. Tienen por costumbre reunirse en un determinado día antes del amanecer. Cantan un himno a Cristo, a quien consideran como Dios. Y se obligan mediante juramento solemne a no cometer ninguna acción vil y abstenerse de todo fraude, robo, adulterio, a no quebrantar su palabra y a no ser desleales a quienes depositen en ellos su confianza. ¿Sí? Bueno, entonces este es un testimonio de un escritor no cristiano que en sus escritos daba evidencia de lo que los cristianos en sus inicios creían acerca de Jesucristo. ¿Y qué creían acerca de Jesucristo? Que era un ser divino de la deidad, parte de la deidad, considerado como Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de las escrituras que Jesucristo ciertamente es Dios. Y uno más. Flavio Josefo, yo creo que sí han escuchado un poco acerca de este personaje, un sacerdote judío, quien escribe, en este tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas, maestro de los hombres que reciben la verdad de buen grado. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz, los que le habían amado al principio no claudicaron, porque se les apareció al tercer día resucitado. De estas y de miles de otras maravillas más acerca de él habían hablado los profetas. Y aún ahora, la tribu de los cristianos, así llamados por derivación del nombre de Cristo, no ha sido aún extinguida. Eso era lo que decía este hombre Flavio Josefo, un sacerdote judío que no era cristiano, y eso era lo que testificaba acerca de los cristianos antiguos, ¿sí? Y él mismo dice a este hombre, si es que se le puede llamar hombre, porque obró maravillas. Él mismo daba fe que era un ser especial, no era un ser corriente. Muy bien, vamos a orar y vamos entonces a entrar al tema. Hoy quiero que veamos los nombres de Cristo, los tipos mesiánicos. Vamos a verlos someramente. Voy a enfocarme más que todo en 5 nombres que son como los que más se resaltan, los que más significado tienen, y algunos tipos mesiánicos pocos. ¿Ok? Oramos. Padre, queremos darte gracias por este hermoso tiempo que nos regalas. Y Padre, ahora que abrimos tu palabra, queremos que tú, oh Dios, nos ayudes a entender, pero también a obedecer lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocer a tu amado Hijo Jesucristo en su persona humana, pero también en su persona divina. Porque nosotros sabemos, por lo que dice tu palabra, que de Él depende toda nuestra existencia, todo nuestro futuro, porque Él es el único Salvador y Él es el único que nos puede acercar a ti. Por eso, Señor, rogamos la guía de tu Santo Espíritu y quedamos en tu presencia dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que siempre vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, de una manera especial, es que el nombre de las personas tienen un significado, ¿cierto? ¿Han visto? Bueno, y aún en el Nuevo Testamento también lo vemos. Pero, ay, se me apagó este celular. Permítanme un segundito a ver si lo restauramos.
Bueno, no se pudo. Yo quería agilizar con este, pero vamos a leer la Biblia. Entonces, todos los nombres generalmente que se encuentran en las escrituras tienen un significado. Y ese significado tiene que ver con el carácter de las personas, o sea, revela mucho el carácter de las personas. Entonces tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Isaac. ¿Alguien sabe qué significa Isaac? Risa. Y dice que le colocaron risa porque Sara se rió ante la promesa, ¿cierto? Revela algo como del carácter de la historia, del surgimiento de Isaac. Tenemos a Abraham, que significa padre enaltecido, pero luego Dios le cambió el nombre. Dios es un experto en cambiar hasta los nombres. Y le colocó a Abraham, que es el padre de multitudes, padre de multitudes. Tenemos a Jacob, y ese nombre Jacob significa suplantador. Recordamos cómo nació. Era un engañador. Desde que nació ya quería el primer lugar y hizo todo para quedarse con la bendición pero luego Dios le cambió el nombre a Israel, que revela el carácter de esa nueva personalidad. Bueno, lo mismo pasa con los nombres que se le han adjudicado a nuestro Señor Jesucristo, revelan mucho de su carácter y de su persona. Y esto tiene que ver con la forma pedagógica como Dios nos enseña. O sea, Él se baja a nuestro estatus. Él sabe que nosotros somos finitos, que no somos tan sabios como Él. Entonces, por eso Él nos habla en nuestro lenguaje y utiliza estas formas para darse a conocer, para revelarnos su persona, para revelarnos cosas de su ser, aspectos de su obra, de su ser. Y eso es lo que pretendemos hoy ver algunos de sus nombres. Entonces, como les decía, hay 5 nombres en especial que describen parcialmente el carácter de Cristo, parcialmente, porque no hablan de la plenitud del carácter de Cristo, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con el nombre más conocido acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es el nombre Jesús, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa Jesús? ¿Alguien sabe qué significa Jesús? Muy bien. Salvador, Salvador. Vamos a abrir en Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 1, que está un poquito más claro. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás. Es interesante que no dice y le pondrás por nombre, sino que dice y le llamarás. Y llamarás su nombre Jesús. Y eso es muy interesante, porque eso nos da a entender de que el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, había sido dispuesto desde
antes de su nacimiento. En el cielo ya él tenía, ya se había dispuesto un nombre, el nombre que él recibiría después de su encarnación. Eso no significa que Dios en el pasado tuviera un nombre, por ejemplo, que el Padre se llamara fulano o el Espíritu, que tuvieran nombres, pero sí en el plan de Dios había un nombre propuesto para esa persona que nacería. Es por eso que le dice, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? He ahí el significado, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Esa palabra Jesús es en el idioma griego, nos lo muestra el Nuevo Testamento. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, del Señor, es Jesús, es como el nombre personal de la persona, es Jesús. Y ese nombre viene del hebreo Yoshua, cuya raíz es Josué, Josué, ¿sí? ¿Han escuchado de repente un poco de eso? Ustedes van a ver en Números capítulo 13 que este hombre Josué, que nos cuenta la historia, quien entró al pueblo de Dios a la tierra prometida, antes de llamarse Josué se llamaba Oseas. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí. Números capítulo 13, versículo 16. Se llamaba Oseas. Versículo 16. Perdón, número. Yo les dije que números, es que yo estoy buscando en Éxodo. Estos son los nombres de los varones de Moisés que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. Ahí está. ¿Cómo se llamaba Josué antes de ser Josué? Oseas. Esa palabra Oseas significa uno que ayudó, uno que ayudó. Pero cuando Moisés le cambia el nombre, le coloca Josué, es la misma raíz. Josué viene de la raíz Oseas, solamente que le coloca la letra Y que conocemos en nuestro idioma, que se traduce yo, y quedó Josué o Joshua, algo así, y es de donde se deriva el nombre de Jesús. Y con ese cambio, ahora el nombre de Oseas, que significaba uno que ayudó, ahora significa uno que ayudará, uno que ayudará. Y es muy interesante porque eso significa que el mismo Dios del Antiguo Testamento que ayudó a su pueblo, ahora en Jesús, el Salvador vendría y ayudaría de nuevo a su pueblo, porque Él lo salvaría de sus pecados, ¿verdad? ¿Entienden un poquito eso? Bueno, vamos a seguir. Otro nombre que recibe nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Bueno, vamos a ver primero uno. Cristo, Cristo, ¿sí? Entonces, si Jesús es el nombre de la persona personal, Cristo es el nombre oficial. Cristo es el nombre oficial. En el Nuevo Testamento al Señor se le llama Cristo, siempre vemos ese título muy repetido, Cristo, que significa ungido o también significa en el griego Mesías. Entonces, Cristo significa ungido o Mesías, ¿sí? Como lo dice Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Ahí está la palabra Cristo, ungido, ungido, ¿sí? Viene del hebreo Masías,
sea, del idioma del Antiguo Testamento, Masías, Mesías, ¿sí? Y significa uno ungido. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que en medio del pueblo de Israel se utilizaba la unción para tres tipos de personas. Uno era para los sacerdotes, lo otro para los profetas y la tercera unción era para los reyes, ¿sí? Y la unción tenía un significado. Era el nombramiento para un oficio sagrado. Entonces vemos cuando fue ungido el rey David, ¿cierto? Era de parte de Dios, un hombre conforme a su corazón, ungido para cumplir un propósito dentro del pueblo, pero un propósito de parte de Dios. Era un siervo de Dios. Cuando fueron ungidos los sacerdotes, Aarón, sus hijos, también para un oficio. Y cada vez que se ungió un profeta para cumplir un oficio divino. En el Antiguo Testamento vemos cómo se ungían estas tres personas para establecer una relación sagrada con Dios. ¿Entienden eso? Ahora, el Señor Jesucristo se muestra como Él fue ungido, primero por el Espíritu Santo en su nacimiento, pero podríamos decir que la unción del Señor Jesucristo para ser profeta, sacerdote y rey, el triple oficio, se dio en dos partes. La primera parte en su nacimiento, ungido por el Espíritu Santo, pero también después de su bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 16, nos muestra como esta segunda parte de la unción del Señor Jesucristo para este triple oficio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ven la unción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, para nombrarlo en ese oficio de rey, de sacerdote, pero también de profeta. Entonces, un hombre mesiánico que tiene mucho sentido y revela mucho de la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. El nombre de Jesús y el nombre de Cristo. Vamos uno más. Otro de los nombres que se menciona mucho en las Escrituras y de una manera muy especial en los Evangelios es el Hijo del Hombre. Se le llama Jesús con este título, el Hijo del Hombre. Y usted va a ver en los Evangelios que se nombra no menos de 80 veces, y lo más especial es que es de propia boca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando pensamos en el título del Señor Jesucristo como Hijo de Hombre, uno dice, pues es como un título de humillación. Muchos dicen que tiene que ver con ese título de humillación que Él tomó porque iba a venir a morir en la cruz y a sufrir como nuestro castigo. Pero hay un versículo en Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel capítulo 7, versículo 13, que nos muestra que este nombre, contrario a ser como un título de humillación, es un título de exaltación. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Si usted contempla bien el versículo, se da cuenta que no es un título de humillación, sino que ese hijo de hombre fue acercado, ¿verdad? Delante del anciano de días, o sea, tenía una cercanía, es como un título de exaltación. Ahora bien,
El título Hijo del Hombre en los evangelios lo podríamos dividir en cuatro partes. Siempre vamos a ver muchos versículos hablando del título del Hijo del Hombre, pero no siempre va a indicar lo mismo, porque está relacionado con diferentes asuntos. Por ejemplo, Mateo capítulo 16. Hermanos, esto es de leer las escrituras porque no, yo podría dictarles muchos versículos, pero lo que estamos procurando es que las escrituras nos muestren realmente quién es Jesús. Es por eso que hay que leer mucho las escrituras. Yo realmente estoy tomando uno que otro versículo para indicarles, pero tengo una lista de versículos que confirman lo que les estoy enseñando, ¿verdad? Si usted quiere tener el dato completo, puede acercarse a mí. Yo le voy a dar la lista de los versículos para que en su estudio privado usted pueda tenerlos. Hoy, pues no hice diapositivas, no consideré necesario. Ahora siento que hubiera sido bueno, pero bueno, ya. Entonces, en los evangelios siempre lo vamos a ver, el título del Hijo de Hombre en diferentes sentidos, ¿verdad? El primero es en Mateo capítulo 16, versículo 27 y versículo 28. Ay, espera. Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre, vean ahí el título, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿De qué nos está hablando el texto? Esto tiene que ver con los eventos futuros, con escatología, ¿cierto? Con la venida del Señor. Y ahí está hablando acerca de el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿A quién esperamos? Al Hijo del Hombre viniendo. Entonces, hay versículos como estos, Marcos capítulo 8, versículo 38, Marcos capítulo 12, versículo 26, Mateo 24, 30, 25, 31, Lucas 21, 27, que nos va a hablar acerca del Hijo del Hombre en este aspecto escatológico, ¿sí? Pero también, por ejemplo, Mateo 17 y más adelantico, versículo 22, nos va a mostrar este título de Jesús referente a la obra redentora de Cristo, lo que tiene que ver con su obra. El versículo 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. El versículo habla acerca de el Hijo del Hombre que iba a padecer sufrimiento. Entonces siempre lo vamos a encontrar de manera diferente, pero hablándonos de la misma persona, a Jesucristo con el título del Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Miren cómo lo dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Perdóneme. Juan 3:13, Juan 3:13, yo estoy leyendo Juan 3:16. Nadie subió al cielo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién descendió del cielo y volvió a subir al cielo? Ahí dice que el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Cristo, ¿eh? Y tiene que ver entonces, acá nos está dando pues como la connotación de su lado sobrehumano, sobrenatural. El Dios que se hizo carne y vino del cielo y volvió a regresar al cielo después de su resurrección en la ascensión. Mateo capítulo 11, versículo 19. Mateo capítulo 11, versículo 19. Y en esta ocasión se nos va a mostrar a Cristo en conexión con el lado simplemente natural y humano, ¿cierto? Como una persona del común en su naturaleza humana. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor,
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Verdad? ¿De qué está hablando acá? Pues del Señor Jesucristo en su humanidad, que comía, bebía, se juntaba con personas, se relacionaba con personas. Entonces, otro título de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, que se nos muestra en muchas ocasiones en las Escrituras, pero siempre haciendo un enfoque de una parte de su carácter, ¿sí? Una parte de su carácter, de su obra, de su ser. Muy bien. El Hijo de Dios, el cuarto, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento usted va a encontrar este título aplicado a diversas personas y, por ejemplo, en Éxodo 4:22, este título se le adjudica al pueblo de Israel, ¿sí? No vamos a leer los textos, pero si los quiere tener ahí, los examina. Éxodo 4:22, Jeremías 3:19, Oseas 11:1, para que apunte ahí y revise cómo este título se le daba al pueblo de Israel, el Hijo de Dios, ¿sí? También a algunos oficiales en Israel, de una manera especial a, el rey prometido, a David. A David se le llama Hijo de Dios en el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, se puede colocar allí, Primera de Samuel 7:14, Salmo 89:27. También se hablaba de hijos de Dios, se hacía referencia a los ángeles, ¿recuerdan? Vemos en Job, habla varios versículos acerca cuando se reunieron los hijos de Dios. Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, 38:7, Salmos 29:1, etcétera, etcétera. Pero también este título lo recibía el pueblo piadoso de Dios en el antiguo pacto, ¿sí? El Salmo 73:15, Proverbios 14:26 hablan de este título para el pueblo piadoso de Dios. ¿Qué pasó? Este nombre adquirió un significado teocrático para el pueblo de Dios. O sea, ese título, Hijo de Dios, era un título para hacer referencia a Dios. Para ello se convirtió en, en un significado teocrático, relativo con Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesucristo apropiándose de ese nombre, Hijo de Dios, apropiándose de ese nombre. Entonces, también, igual que el título Hijo de Hombre, el título Hijo de Dios lo vamos a encontrar aplicándose a Jesús en cuatro sentidos diferentes. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar los títulos de Dios mezcladitos, ¿sí? Combinaditos. Entonces, en Mateo capítulo 17, ustedes van a recordar la historia cuando fueron a cobrarle impuestos al Señor Jesucristo y estaba ahí Pedro, ¿verdad? Y entonces él dice algo así, cuando llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro, los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, si al entrar en él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exceptos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, en esta ocasión se habla gracias, se habla del, bueno, yo estoy gagueando es porque no sé leer bien, no porque tenga la boca seca, pero muchas gracias. Entonces, en esta ocasión, tiene que ver con el sentido ético religioso, ¿sí?
Lo que el Señor Jesucristo está mostrando allí es que a pesar de que Él es el Hijo de Dios, Él está sujeto en su naturaleza humana como si fuera un siervo del gobernante, ¿verdad? A pesar de que Él es el Rey de los cielos, Él está sujeto a la autoridad, ¿cierto? Muy bien. Am, Lucas capítulo 1, versículo 31. Es un versículo que hemos usado mucho para hablar de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, y harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y aquí tiene relación con su naturaleza sobrehumana, ¿verdad? Con su naturaleza sobrehumana, engendrado por obra del Espíritu Santo de un modo sobrenatural. Eh, lo vemos también en el sentido estrictamente trinitario, o sea, mostrándonos que Él hace parte de la divinidad. Podemos leer Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás se refirió a Jesús como Señor y como Dios, diciendo, afirmando que Jesús, ya lo hemos visto, es un ser divino, es un ser, es una persona parte de la deidad triunitaria, ¿verdad? Muy bien. Y en el sentido mesiánico siempre lo escuchamos, el Hijo de Dios. Bueno, vamos a continuar. Otro de los nombres es el Señor. Es el título, es uno de los títulos que más nombramos nosotros, ¿verdad? Y que más se menciona en el Nuevo Testamento, el Señor. El Kyrios o Curios, dicen algunos. Yo creo que es Kyrio. En el Nuevo Testamento es el nombre por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues este término habla de la grandeza de la deidad. En los escritos antiguos como la Septuaginta, el nombre Kyrios o Curios siempre está para hablar del nombre Yahvé, Yahweh o Jehová, que está en nuestras Biblias, ¿verdad? Siempre que se encontraba esta palabra, se hacía referencia, siempre que se encontraba la palabra Yahweh o Yahvé, se colocaba Kyrios, mostrando la grandeza y el señorío de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ese título se le da a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es el Señor. Él es el Señor. Entonces, habla de la deidad y la grandeza que el Señor tiene por encima de todos los reinos de la tierra. Él es el Señor. Y nosotros lo nombramos mucho y cantamos mucho de eso, pero a veces se nos olvida que realmente Él es el Señor, que está por encima. Y hablamos de Él y tratamos de Él como si no fuera el Kyrios, como si no fuera el Señor. Él es Señor. Él es Señor. 5 nombres
y que sobresalen mucho entre todos los nombres que tiene de más relevancia. Pero hay otros nombres rápidamente, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y es el símbolo de pues que lo diferencian a él, porque es el Cordero que Dios colocó para el sacrificio de nuestros pecados, el Cordero que Dios colocó, ¿verdad? El postrer Adán no es el segundo Adán, no, es el postrer, el último Adán, ¿sí? Y ese título lo vemos en Romanos, pero también lo vemos en Corintios, hablándonos acerca del Señor Jesucristo como el último Adán. Pues el primer Adán tiene relación con nuestra humanidad, el que cayó, pero el postrer Adán Jesucristo tiene que ver con nuestra naturaleza restaurada, con nuestra vida salva, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Otro título que se ve allí entre líneas es sirviente, ¿sí? Del griego diáconos o diáconos. En Mateo capítulo 20, 28, de una manera especial, cuando él decide colocarse su toallita y lavar los pies del Señor y les enseñó a servir, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Esclavo, otro título que se ve en las Escrituras para nuestro Señor Jesucristo, del griego doulos, que significa siervo, dedicado especialmente a cumplir la voluntad de Dios, como lo vemos en Filipenses capítulo 8, ¿verdad? Que no estimó ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, vino y sufrió la muerte de cruz, ¿verdad? Dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Y hay una palabra que encontramos en el libro de Judas, versículo 4, pero también en Primera de Pedro 2:1. Vamos a leer Primera de Pedro 2:1 ahí de forma rápida. Estoy corriendo porque me acaba el tiempo, ¿no? ¿Les dije Primera de Pedro? ¿Les dije Primera de Pedro? Me equivoqué otra vez. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. A ver, ¿será Primera de Pedro? Bueno, vamos a leer otro porque tengo dudas. Vamos a leer entonces Judas capítulo 4. Judas capítulo 4. Capítulo 4, no, versículo 4, que no tiene un capítulo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra soberano en el original es déspotes. Es una palabra rara porque en nuestro idioma actualmente hablar de un déspotes o déspota es algo muy malo, pero para ese tiempo la palabra déspotes es igual a amo, dueño, soberano, propietario, ¿sí? Y es un título que el Señor Jesucristo recibe en las Escrituras. No lo tomemos déspotes, pues, ya que no, en nuestro idioma no se aplica, pero tomémoslo como dice la Escritura, soberano, soberano, ¿verdad? Amo, Señor, propietario. Entonces vemos en diferentes versículos que se le aplica ese título también al Señor Jesucristo. Muy bien, rápidamente, algunos tipos mesiánicos, algunas
bueno, ¿qué es un tipo mesiánico? Un tipo mesiánico, cuando hablamos de un tipo, hacemos referencia a cualquier personaje, a cualquier institución, a cualquier acontecimiento que habla acerca de una realidad que se hará, valga la redundancia, real, de una situación que se hará real tiempo después, ¿me entienden? Habla de una persona, de una institución, de algo, como hablaba el Antiguo Testamento, los ritos, los símbolos, que hablaban acerca de algo que sucedería, ¿verdad? Y que efectivamente todos esos símbolos, todos esos tipos se dieron cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces tenemos, por ejemplo, hay varios tipos. Tenemos, por ejemplo, Adán. Adán es un tipo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como leímos, el primer Adán, el primer Adán habla acerca de nuestro pecado, pero el postrer Adán, el último Adán, aquel que quitó nuestro pecado. Melquisedec, algunos piensan de que era una teofanía del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero algunos pensamos que era realmente una persona que existió en ese tiempo. Y cuando usted lee el libro de Hebreos, va a haber mucha comparación del sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio del Señor Jesucristo. Melquisedec entonces era un tipo del Antiguo Testamento que hablaba del Cristo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y pues el sacerdocio de Cristo, valga recordar, es el sacerdocio que permanece para siempre, a diferencia del de Melquisedec. Era solamente una figura. Otra figura, una figura implícita de alguna manera es José. La Biblia pues no muestra no dice pues que José sea un tipo de Jesús, pero uno ve la historia de José y habla mucho de la obra y de la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, igual el Señor Jesucristo, de hecho, por la misma cantidad de monedas, ¿verdad? Él él sufrió allí en Egipto, pero llegó a ser el gobernador más importante y eso nos habla acerca de Jesucristo, que él va a llegar el momento donde va a ser el rey soberano de todo esto. Y en varios aspectos, varios aspectos. Él fue el salvador, José fue el salvador de sus hermanos, pues Cristo es nuestro salvador. Moisés, un tipo de Cristo también. Moisés, podríamos decir de que sufrió los vituperios de Cristo, sacó de la esclavitud al pueblo de Israel para llevarlo camino a la tierra prometida. Si bien él no alcanzó a entrar a la tierra prometida, pues hizo el camino de peregrinaje. El Señor Jesucristo vino, sufrió los martirios, nos sacó de la esclavitud y él sí nos introdujo, ¿sí? a- a- aunque todavía no a plenitud, nosotros estamos camino a la conquista plena de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la esperanza de una vida eterna, de una tierra prometida, ¿sí? Entonces Moisés, Josué, justamente Josué fue el que entró a este pueblo, a la tierra prometida, y Cristo es el que nos da esa esperanza, como hemos dicho. El rey David, también un tipo del Señor Jesucristo, de cuyo rey saldría el renuevo, ¿verdad? Cristo, el Salvador de la humanidad. Jonás, de cierta manera, no en su carácter primario, porque Jonás era, imagínense, peleaba con Dios. No, Cristo en su carácter se sujetaba a toda autoridad y no quebraba la hoja cascada, es que dice la escritura, o sea, no era un tipo que se enojara así no más. Pero el mismo Señor Jesucristo habla de Jonás cuando estuvo 3 días en el vientre de la ballena, hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, de cierta manera, al menos en su segundo carácter, Jonás es un tipo del Señor Jesucristo. Y hay muchos más. Están los sacrificios, cuando Dios vistió a Adán y Eva, esas pieles, ese sacrificio de esas pieles, los sacrificios antiguos, el sacrificio de Isaac, Abraham mismo,
Hay muchos tipos del Señor Jesucristo. Hay figuras proféticas como el ángel de Jehová, un nombre con el cual se conoció al Señor Jesucristo desde antiguo tiempo. Hay varias referencias, a causa del tiempo no lo vamos a ver, pero cuando se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se habla de la persona de Jesucristo. Y solamente quiero leer un versículo, Génesis 32, para que notemos algo acá. Génesis capítulo 32. Aquí es cuando Jacob pelea con el ángel de Jehová, ¿verdad? Y dice Génesis capítulo 32, versículo 24, y yo le respondí, ¿quién? A ver, eh, yo les dije Éxodo, es Génesis. Es que- Génesis. Sí, es que yo aparte de tartamudo, ciego. Pues, oren por mí, oren por mí. Estoy perdiendo los poderes. Claro, yo les digo en Génesis, si yo busco en Éxodo, así no vamos a ser capaz. 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre es Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declaradme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Luchó con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová lo bendijo. ¿Puede alguien bendecir a una persona realmente aparte de Dios? El ángel de Jehová es el mismo Dios hecho carne, ahora, con la misma capacidad de la deidad, porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces hay muchos versículos que nos van a hablar acerca de eso. El primero es en Génesis capítulo 16, 7, Génesis 32, 24, lo acabamos de leer, Éxodo 3, 2, Zacarías 3, 1 en adelante. Y para terminar, otra de las figuras proféticas del Señor Jesucristo son las espaldas de Dios, las espaldas de Dios, ¿verdad? Y pues cuando en el Antiguo Testamento se nos habla acerca de la espalda de Dios, pues nosotros sabemos de que Dios es espíritu, no tiene cuerpo, pero es como, se podría decir que es como el idioma que él utiliza para hablarnos acerca de la forma sensible de Dios hacia nosotros, como de la manera que nosotros podemos acceder hacia Él. Y la escritura dice que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados sobre sus espaldas. Isaías 53, 6, ¿verdad? Bueno, así por encima podemos hablar acerca del Señor Jesucristo y conocer varios aspectos, en este caso, aspectos de sus títulos, de sus nombres. Y nunca nos vamos a cansar de conocer la persona del Señor Jesucristo. Esto es importante porque como hemos leído, y en ningún otro hay salvación. Y es el único que puede ayudarnos a conocer la plenitud del Padre, su Hijo, su Hijo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Señor. Él es el Dios hecho carne. Él habita con nosotros y nos amó de tal manera que entregó su propia vida. El mismo Dios hecho carne entregó su vida para librarnos a nosotros. Padre, gracias una vez más por tu palabra y gracias por lo que podemos aprender de ella. Señor, realmente adquirimos un compromiso al conocer un poco más de tu Hijo y es el hecho de que nosotros podamos tener una adoración más apropiada hacia Él. Que nuestro corazón
que nuestro ser se disponga para vivir vidas dignas del Señor, del Dios hecho carne. Porque así como tú lo quieres, oh Padre, nosotros deseamos ser de honra y gloria para Él y que su nombre sea sobre todo nombre, bendito Dios, y que toda rodilla se doble delante de Él. Gracias, Padre, porque nosotros un día a través de la fe doblamos nuestras rodillas delante de nuestro Señor y Salvador. Pero oramos, Señor, misericordia para aquellos que aún no lo reconocen como el único que puede salvarles, como el Señor. Y te rogamos, Señor, que en tu misericordia, tu gracia les alcance y ellos puedan entender el Evangelio de salvación y puedan acercarse a ti en arrepentimiento y fe. Padre, nos quedamos en tus manos, agradecidos contigo. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.